¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Una nueva vacuna contra la COVID-19 está casi lista. Se trata de un inmunizante español desarrollado a partir de proteínas encontradas en las variantes del coronavirus, un mecanismo distinto al ARN mensajero utilizado en 2 de las vacunas más famosas disponibles actualmente. La creación de este inmunizante sugiere nuevas ventajas, como una fácil conservación, su capacidad de producción, protección contra nuevas variantes del virus y, por supuesto, la ayuda que puede significar para otros países. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado este miércoles el primer ensayo clínico en personas de una vacuna española frente a la COVID-19, la vacuna PHH-1V de los laboratorios IPRA. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó estos laboratorios en Amer, en Girona, en abril pasado, y hoy ya es una realidad que se plasmará con un primer ensayo en el que participarán decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años que recibirán 2 dosis de la vacuna separadas por un periodo de 21 días. La Agencia Española del Medicamento iniciará el proceso de selección de los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión especificados en el protocolo lo antes posible. Se trata de ensayos imprescindibles para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas y conlleva la monitorización estrecha de los voluntarios y una identificación de todos los casos de acontecimientos adversos y de infección por COVID que se vayan produciendo. Esta vacuna está basada en 2 proteínas recombinantes capaces de generar una respuesta inmunológica frente al virus. El presidente del Gobierno, de visita este miércoles en Lanzarote, se ha mostrado satisfecho de la autorización de este primer ensayo clínico en humanos. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Vamos paso a paso, pero vamos. Sánchez ha valorado que el 60% de la población española esté ya vacunada con una pauta completa y que se hayan administrado hasta el momento 59 millones de dosis. De una manera sencilla, inofensiva, pero eficaz, es como las vacunas en general logran protegernos de las enfermedades. Sin embargo, es normal que esta protección vaya disminuyendo paulatinamente con el tiempo y que posteriormente sean necesarios algunos refuerzos. Con las nuevas variantes del coronavirus, reforzar con una tercera dosis a la población que ya tenga un esquema completo de vacunación se ha convertido en una necesidad que pueda preparar a los gobiernos para la próxima temporada invernal. Pfizer y BioNTech proponen aplicar una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 ante la propagación de la variante Delta en el mundo. Los laboratorios indicaron en un comunicado que pedirán la autorización de las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa en las próximas semanas. El anuncio llega luego de que datos de una prueba en desarrollo mostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante beta, hallada por primera vez en Sudáfrica, en comparación con las 2 primeras dosis. Las 2 empresas consideran que una tercera dosis actuará de manera similar contra la variante Delta, altamente contagiosa y que se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial. Por precaución, las empresas también están desarrollando una vacuna específica para Delta y las primeras muestras están siendo fabricadas en las instalaciones de BioNTech en Mainz, Alemania. Ambos laboratorios estiman que los estudios clínicos empezarán en agosto, algo sujeto a la aprobación de los agentes reguladores. Como si de un experimento se tratara, las ciudades que han levantado las restricciones en el uso de cubrebocas se han convertido en una especie de laboratorio para la nueva normalidad. Desde el pasado mes de junio, las restricciones para el uso de mascarillas en espacios abiertos han desvanecido, medida que ya han retomado algunos países como Estados Unidos, Dinamarca o Israel. Los israelíes por fin viven una primera victoria contra el coronavirus.
Tras un año de uso de mascarilla, el domingo dejó de ser necesario portarla en espacios abiertos, aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público. Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año. Realmente siento que la vida está volviendo a la normalidad. Se siente bien, pero al mismo tiempo siempre es importante ser cautelosa. Siempre llevo una máscara conmigo. No siento que haya terminado por completo. Es agradable sentir más libertad. El país pudo dar este paso el jueves por la noche gracias a una intensa campaña de vacunación facilitada por un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Desde diciembre, el 53% de la población recibió las 2 dosis de la vacuna, es decir, el 80% de la población mayor de 20 años, según datos oficiales. A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados. Caminar por las calles de Tel Aviv y ver las caras de la gente con sonrisas es divertido y me hace feliz. Incluso ahora mientras hablamos me parece extraño que no mantengamos una distancia de 2 metros. Realmente extrañaba respirar aire. Acabo de estar en Nueva York y definitivamente se siente mucho mejor estar aquí y no tener que preguntarme qué tienen las otras personas en la calle, como dónde han estado y qué han estado haciendo. Pero definitivamente no creo que se acabó. Creo que vivimos en un país pequeño donde está bajo control. En enero, Israel registró un pico de 10.000 casos diarios a pesar de la campaña de vacunación, ya que los efectos del inmunizante no se reflejan hasta unas semanas después de la inyección. En los últimos días, el país ha registrado solo unos 200 casos diarios. En total, el país reportó unos 836.000 casos de COVID-19 y más de 6.300 decesos desde el inicio de la pandemia. Ya 1 año y medio desde que la pandemia tomó por sorpresa la economía, la salud, la estabilidad social y psicológica de las personas en el mundo. Durante este periodo, las pruebas usadas para detectar la COVID-19 han avanzado. Gracias a esto, cada vez más son los productos que ayudan a evitar la expansión del virus. Avances científicos que dan como resultado el poder tomar muestras directamente del celular de un paciente. Un grupo de científicos chilenos demostró que el resultado de un examen PCR para detectar la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 realizado a la pantalla de un teléfono celular es el mismo que el de una muestra nasofaríngea de su dueño, por lo que su aplicación permitiría ahorrar tiempo y dinero en la detección de contagios. Dadas las características de un smartphone, ¿cierto?, que es algo muy personal, que es algo en el cual uno exhala permanentemente, al cual uno toca permanentemente, hay un reflejo bastante aproximado de lo que pasa con el individuo. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Instituto de Oftalmología del University College London de Reino Unido encabezaron una investigación que determinó que el celular es una fuente de contagio y, por consiguiente, puede ser un sistema de diagnóstico previo o búsqueda activa de casos de la COVID-19. El estudio consideró 2 grupos de muestras de más de 1.300 personas activas con el virus, tanto de hisopado nasofaríngeo como de hisopado de la pantalla de los teléfonos celulares de los participantes. A partir de estos estudios, diseñaron el método de prueba de la pantalla del teléfono, que consiste en tomar una muestra con un hisopo sobre la pantalla del celular, que luego se analiza como un examen PCR, reacción en cadena de la polimerasa ordinario. El experto recalcó que realizaron estudios para determinar si el método era efectivo para variantes de coronavirus. Dijo que con relación a las variantes de coronavirus brasileña y sudafricana, las que habían aparecido hasta el momento de la investigación, hubo una correlación también directa, como indicó en el estudio principal. Este método, único en el mundo, fue creado por el bioquímico de la Universidad de Chile, Rodrigo Young, quien también es experto en genética molecular y técnica PCR, además de jefe de laboratorio del Instituto de Oftalmología del University College London. Quiñones destacó que esta investigación es un ejemplo de interacción colaborativa, además de que el estudio fue publicado en la prestigiosa revista científica eLife del grupo Nature. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Cuando un feto muere antes de la semana 20 durante el embarazo, se considera como un aborto espontáneo.
Y aunque son relativamente comunes, pues más del 10% de las mujeres suelen experimentarlos, esto lleva una carga emocional muy difícil. La mayoría de ellos son causados por problemas cromosómicos que impiden el desarrollo del bebé, aunque también se generan por otras causas. De cualquier manera, es un problema que afecta a millones de mujeres alrededor del mundo. Es un mal que afecta a 1 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida. Cada año se registran en todo el mundo 23 millones de abortos espontáneos, los que ocurren de forma natural antes de las 22 semanas, lo que supone 44 cada minuto. La revista The Lancet ha publicado un estudio sobre esta situación muy desconocida incluso para los profesionales, según los autores. En realidad nos sorprendió bastante descubrir que las mujeres negras tenían un riesgo mucho mayor de sufrir un aborto natural que las blancas y no tenemos una explicación para ello. Es algo que necesitamos investigar más. También descubrimos que las mujeres que trabajan muchas horas o en particular durante los turnos de noche estaban asociadas con el aborto espontáneo. Y otra cosa que nos pareció muy importante fue el tema de la contaminación. Muchos países europeos no registran sus tasas de aborto y en realidad es importante por todo tipo de razones de salud, además del factor de la contaminación, por ejemplo, en las ciudades industriales. En efecto, los abortos espontáneos son un 40% superiores en mujeres negras. Además, todas las mujeres que los sufren tienen riesgos de padecer más problemas de salud en el futuro. En la actualidad, solo a la tercera pérdida del feto se acude a un profesional, algo que los autores del estudio pretenden que ocurra mucho antes. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. Mientras algunos países han logrado organizar estrategias de vacunación con un alcance para más de la mitad de su población, hay algunas regiones rezagadas por temas de distribución. Dentro de este contexto, AstraZeneca es acusada de no cumplir con millones de dosis contra la COVID-19 destinadas a la Comisión Europea. Por tal retraso, otros laboratorios han aumentado sus entregas comprometidas para lograr los objetivos de vacunación que se han propuesto algunos países para la primera mitad de este año. La Unión Europea pide 10 euros diarios por dosis no entregada a AstraZeneca a partir del mes de julio, una cifra que podría llegar a los 200 millones de euros diarios. El mes pasado, la Unión Europea demandó al fabricante de medicamentos al considerar que no había respetado las entregas del contrato de compra de vacunas y que había favorecido al Reino Unido. La defensa europea pide al juez que obligue a la compañía farmacéutica a entregar rápidamente las dosis prometidas. AstraZeneca había acordado entregar 300 millones de dosis antes de finales de junio, pero acabará entregando un tercio del total. Solo se juzgará la urgencia de las medidas solicitadas con respecto al contrato en sí. Y un elemento central en ese análisis sería el argumento de la Comisión. Mire, en lugar de que tengamos que hacer un trámite sobre el fondo y esperar un número de años hasta que hayamos hecho este análisis enciclopédico de todo el contrato, hay un remedio simple para este litigio, que es simplemente que la otra parte suministre esas vacunas. Y es en ese sentido que el juez también considerará esta urgencia. La Unión Europea quiere que el tribunal penalice a AstraZeneca con 10 millones de euros por cada vulneración del contrato. Pero la compañía asegura que lo respetó y que cumplió con sus mejores esfuerzos razonables. La empresa podría alegar cuestiones de producción, explica este experto legal. La posibilidad o no de que AstraZeneca entregue estas vacunas depende, por supuesto, de los compromisos contractuales que también tiene con otras partes. Entonces, la Comisión Europea y los Estados miembros, porque no debemos olvidar que la Comisión actúa aquí para los Estados miembros, tendrán que demostrar que existe esta posibilidad y, por lo tanto, por supuesto, tendrán que incorporar contratos y compromisos contractuales en los que no es parte. Y ese es un elemento difícil en este procedimiento en particular, porque probablemente obligaría al juez a mirar también el contenido de estos otros contratos. Y de hecho, el juez, por supuesto, puede o no tener acceso a estos contratos. Se espera una decisión en un plazo de 2 a 4 semanas que posteriormente se podrá apelar.
El 10 de mayo de 1981, en una sala de parto de California, Estados Unidos, se daba la bienvenida al primer bebé que previamente había recibido un procedimiento quirúrgico cuando aún estaba dentro del vientre de su madre, lo que se convertiría en el primer caso de cirugía fetal de la historia. 40 años después, esta práctica es posible en muchas partes del mundo y ahora el estado de Jalisco en México se une a esta lista que apuesta por la vanguardia en la medicina. El Hospital Civil Juan y Menchaca se une a los pocos centros en el país que han realizado cirugías dentro del útero por defectos congénitos en los bebés, y recientemente se realizó con éxito la primera cirugía para tratar una espina bífida en un bebé no nacido en un hospital público. El jefe de la División de Ginecobstetricia del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Sergio Fajardo Dueñas, explica la importancia de esta hazaña, ya que en esta ocasión se realizó exclusivamente con personal y equipo del propio hospital. Y puedo decirte que esta es una cirugía que es la primera vez que haces aquí en Jalisco y en toda esta región. En muy pocos centros se hace. Y esta cirugía es una cirugía debido a que la paciente joven y tiene un embarazo temprano de 23, 24 semanas, se le detecta más o menos a las 16 semanas un defecto de la columna, que le llamamos nosotros espina bífida. Y eso tiene varias variantes. ¿Y qué es esto? Que la columna no se cierra. Entonces, las partes que están expuestas dentro del útero, por supuesto, están lastimándose, que son los nervios y que son la médula espinal. ¿Pero qué pasa si los bebés no son tratados de este padecimiento y nacen con esta malformación? Explica el especialista. Problemas importantísimos al bebé, sobre todo al nacer. Y conforme va avanzando el embarazo, esas lesiones, esas estructuras que no están cubiertas, se van dañando. Y estos están en la parte baja de la columna. ¿Qué es lo que causa esto? Que finalmente al salir el bebé, tiene muchas posibilidades de hidrocefalia y de que sea necesario colocarle una válvula de derivación para descomprimirlo. Esa es una de las repercusiones. Otra de las repercusiones es que tenga dificultad para mover sus extremidades. Al caminar y todo eso, le va a ser imposible hacer eso. Y tienen incontinencia urinaria, tienen incontinencia fecal, y entonces pues son secuelas muy desastrosas, ¿no? Que con todo esto... Este tipo de cirugía se practica en muy pocos hospitales del mundo y en México. Este procedimiento se realizó gracias al trabajo de cirujanos materno-fetales y neurocirujanos al corregir el defecto adentro del útero. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Nuestro bienestar mental es un componente integral y esencial de la salud. Sin embargo, mantener estabilidad emocional no siempre es tan sencillo, ya que esta se determina por múltiples factores sociales, psicológicos, pero también biológicos. Lo importante es abrir la conversación, promover información y saber reconocer para detectar a tiempo enfermedades como la depresión, que podrían perjudicarnos, pero también a quienes nos rodean. ¿Te has sentido triste sin saber el motivo? ¿Incapaz de disfrutar lo que era placentero o cansado sin razón? Pues es probable que estés deprimido. La depresión es un trastorno ocasionado por la falta de mensajeros como la serotonina, noradrenalina y dopamina, llamados neurotransmisores que transportan señales químicas. Estos se relacionan con nuestros estados de ánimo y en condiciones normales son liberados por una neurona y recibidos por otra. Sin embargo, en la depresión, los neurotransmisores se quedan flotando o son reabsorbidos por la célula que los liberó. Esto impide la comunicación neuronal y afecta nuestros sentimientos, nuestra capacidad de concentración y nuestra memoria. Según los investigadores, afecta al 5% de la población mundial, de la que un poco más de la mitad son mujeres. En general, la depresión impide realizar actividades cotidianas. En nuestro país es considerada la cuarta enfermedad más discapacitante. Es vital diagnosticar a tiempo la depresión, pues se estima que el 15% de las personas que no se atienden pueden llegar al suicidio. Es muy recomendable asistir a terapia para modificar la percepción negativa de nosotros mismos y de nuestro entorno, además de tomar medicamento antidepresivo para mejorar la comunicación entre las neuronas.
La depresión es causada por diversos factores. Por ello, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM llevan a cabo estudios para conocer más acerca de los factores relacionados con la depresión en jóvenes universitarios, ya que algunos están sometidos a un gran estrés por la carga de trabajo escolar. Aunque nuestros científicos trabajan para enfrentar esta enfermedad, tú también debes ayudar. ¡Cuídate! El garbanzo, como el resto de las legumbres, es resistente a las exigencias climáticas. Crece durante todas las temporadas del año, además de ser rico en fibra y vitaminas. Es por esto que muchas comunidades en el mundo están considerando cultivar localmente este superalimento. Iniciativa que podría ayudar, por ejemplo, a disminuir las consecuencias que deja la explotación de la industria ganadera en el mundo. Die größte Herausforderung ist eigentlich die Tatsache, dass wir noch sehr wenig über den Anbau der Kichererbse wissen, insbesondere eben auf unseren Standorten hier, weil die Kichererbse sonst in anderen Teilen der Welt angebaut wird und wir hier natürlich nicht auf andere Erfahrungen zurückgreifen können, weil es einfach keinen Anbau gab die letzten Jahrzehnte. Wir hatten sehr trockene Jahre, die letzten Jahre, wo wirklich kein Grundwasser mehr da war, wo kein Wasser mehr im Boden war. Und unsere Bauern probieren. Und die Kichererbse, da sie nun aus dem Süden kommt, aus dem vorderen Orient, könnte eine Zukunftspflanze werden, weil sie hat sehr tiefe Wurzeln, sie hat einfach ein gutes Anpassungssystem. Deutsche Kichererbsen sind ganz toll. Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben jetzt erst begonnen, damit die zu verarbeiten, aber der Anbau ist schon ein bisschen länger. Das hat ein bisschen Zeit gedauert, das zu entwickeln. Und die Kichererbsen sind ganz toll gewachsen, schmecken sehr gut und es gibt da jetzt keine Unterschiede zu vielleicht hochgezüchteten Industrie-Kichererbsen. Sie enthält noch dazu sehr viele Vitamine, B-Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Eisen, sehr viele Ballaststoffe. Das heißt, sie sättigt sehr gut, sie sorgt für einen sehr langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels, ist deswegen auch für Menschen mit Diabetes zum Beispiel sehr interessant. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hace posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.